Vamos a ver los huesos del miembro superior. Y para poder estudiar estos huesos del miembro superior hay que hacer una explicación de cómo se dividen este miembro superior en sus partes. Y vamos a ver que este miembro superior se lo divide en una cintura escapular y una porción libre del miembro superior, mientras que la cintura escapular está formada por la clavícula y la escápula. La porción libre se la divide en huesos del brazo, huesos del antebrazo, huesos de la mano y huesos de los dedos. En el hueso del brazo vamos a encontrar al húmero, en los huesos del antebrazo al radio y al cúbito, en los huesos de la mano a los huesos del carpo y del metacarpo, y mientras que los huesos del dedo van a ser las falanges. En la clase que nos vamos a ocupar hoy va a ser a el hueso escápula u omóplato. Y vamos a comenzar diciendo que la escápula u omóplato forma parte de la cintura escapular junto con la clavícula, ubicándose por detrás, mientras que la clavícula se encuentra hacia adelante en la cintura escapular. El omóplato o escápula es un hueso plano de forma triangular ubicado en la parte posterior del tórax a nivel de las 7 primeras costillas. Para su estudio presenta 2 caras, 3 bordes y 3 ángulos. Las caras son anterior y posterior, los bordes son superior o cervical, lateral o axilar y medial o espinal, mientras que los ángulos son lateral o cavidad glenoidea, que es el ángulo más importante, ya que allí se va a encontrar la articulación escapulumeral, un ángulo medial y un ángulo inferior. Bien, veamos cómo es la posición del hueso. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando uno va a rendir y le dan un hueso, tiene que saber explicar a través de reparos anatómicos qué hueso es o de qué lado es. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando de la escápula, tenemos que saber qué escápula es, si es derecha o izquierda. Por lo tanto, si nos dan una escápula, tenemos que colocar la cara cóncava hacia adelante, el borde que termina en una superficie articular oval hacia el lateral o afuera y el ángulo más agudo hacia abajo. Entonces, si tenemos esta escápula y ponemos la cara cóncava hacia adelante, el ángulo con la superficie articular hacia el lateral y el ángulo agudo hacia abajo, podemos determinar que esta es una escápula izquierda. Comencemos con la cara anterior, que es cóncava y presenta la fosa subescapular, en donde se observan crestas oblicuas dirigidas hacia arriba y hacia el lateral, donde se va a insertar el músculo subescapular. Hacia el borde medial o espinal vamos a presentar la inserción del músculo serrato anterior o mayor. Veamos la cara posterior, y esta cara posterior presenta una espina que se denomina espina del omóplato y divide esta cara en una porción superior que se denomina fosa supraespinosa para la inserción del músculo supraespinoso y hacia abajo la fosa infraespinosa para el músculo infraespinoso. Hacia el borde axilar o lateral de esta cara va a presentar una cresta longitudinal que a su vez una cresta oblicua divide a esta parte en una porción superior para la inserción del músculo redondo menor y hacia abajo para la inserción del músculo redondo mayor. Próximo al ángulo de esta cara posterior puede a veces llegar haces musculares del músculo gran dorsal o dorsal ancho para insertarse en esta cara posterior próximo al vértice o ángulo inferior de este hueso. Esta espina del omóplato presenta para su estudio 3 bordes que son lateral o externo, anterior unido al resto del hueso y un borde posterior que es grueso y que presenta un labio superior para la inserción del trapecio y un labio inferior para la inserción del deltoides.
ese borde posterior o esa espina del omóplato hacia el lateral se va a continuar con una estructura que se denomina el acromion. Pasemos ahora a estudiar al acromion. Este acromion, para su estudio, presenta dos caras, que son superior e inferior, y dos bordes, que son lateral y medial. La cara superior es rugosa, mientras que la cara inferior es lisa. El borde medial o interno es para la inserción del músculo trapecio, que venía del borde superior de la espina del omóplato, mientras que el borde externo o lateral se va a insertar el músculo deltoides, que también venía del borde inferior de esta espina del omóplato, y a su vez se va a insertar en la cara superior del acromion, donde había allí rugosidades. Estudiemos ahora los bordes y vamos a tener un borde superior o cervical que termina hacia lateral en la escotadura coracoide o coracoidea. Allí, en ese borde superior o cervical, se va a insertar el músculo homoioideo. Tenemos un borde lateral externo o axilar que termina hacia arriba en la tuberosidad infraglenoidea. Y por último, tenemos un borde medial interno o espinal. La escotadura coracoidea se transforma en agujero coracoideo por la presencia del ligamento coracoideo. Por dentro de ese agujero coracoideo va a pasar la vena supraescapular y el nervio supraescapular, mientras que la arteria supraescapular pasa por fuera del agujero coracoideo. Eso a veces pueden preguntar qué estructuras pasan por dentro y por fuera del agujero coracoideo. Bueno, con esta explicación saben que la arteria pasa por fuera, la arteria supraescapular, mientras que el nervio supraescapular y la vena supraescapular pasan por dentro del agujero coracoideo. Estudiemos ahora el borde medial o espinal, el cual es rectilíneo. Y ahí tenemos en una vista lateral este esquema de este borde espinal, que presenta un labio anterior, un labio posterior y un intersticio entre ambos labios. ¿Por qué es importante esta división? Porque en esos lugares van a haber inserciones musculares, que hacia adelante del labio anterior se inserta el músculo serrato anterior o mayor. Hacia atrás del labio posterior y por encima de la espina del omóplato se va a insertar el músculo supraespinoso y hacia abajo de la espina del omóplato el músculo infraespinoso, que venían de la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa de la cara posterior del omóplato. Mientras que en el intersticio, hacia arriba se va a insertar el elevador de la escápula o angular del omóplato, mientras que hacia abajo se inserta el músculo romboides, que tenemos romboide mayor y romboide menor. Los ángulos son un ángulo medial que presta inserción al homoioideo que venía del borde superior y al músculo elevador de la escápula o angular del omóplato que venía del borde medial. Tenemos un ángulo inferior que es redondeado y dirigido hacia abajo y un ángulo lateral que es el que vamos a pasar a describir a continuación y es el más importante de los ángulos de este hueso. Y aquí tenemos el ángulo lateral, está formado por la cavidad glenoidea y por la apófisis coracoides. Esa cavidad glenoidea hacia arriba va a presentar el tubérculo supraglenoideo para la inserción de músculo bíceps, porción larga o cabeza larga, y el tubérculo infraglenoideo, donde se inserta allí la cabeza larga o porción larga del tríceps. Esta cavidad glenoidea es una superficie destinada a la articulación con el húmero y presenta un rodete articular que profundiza a esta articulación y así pueda mantener en su lugar a la cabeza del húmero. Veamos entonces aquí a la apófisis coracoides y que esta presenta dos porciones, una vertical y otra horizontal. Y la vamos a tener que describir a todas estas porciones de la apófisis coracoide en una vista anterior
en una vista lateral y en un esquema de este apófisis coracoide. Entonces tenemos una porción vertical, que ahí la vemos en la parte anterior, lateral y en nuestro esquema, y una porción horizontal, que ahí están en la parte anterior, lateral y en el esquema. Esa apófisis coracoide presenta una cara superior que es rugosa para la inserción de los ligamentos coracoclaviculares y una cara inferior que es lisa. Presenta un borde que es en la porción vertical medial o interno y que se hace en la porción horizontal anterior y que presta inserción al músculo pectoral menor. Y un borde que es lateral o externo en la porción vertical y que en la porción horizontal ese borde lateral o externo se hace borde posterior. Además, esta apófisis coracoide presenta un vértice en donde se va a insertar la porción corta o cabeza corta del bíceps braquial en un tendón conjunto con el músculo coracobraquial. Veamos ahora anatomía en imágenes. ¿Y en qué consiste esta sección? En donde vamos a ver a través de una radiografía tratar de identificar algunos reparos anatómicos óseos. Y veamos aquí en esta imagen al hueso de la clavícula, tenemos la extremidad interna, medial o external, al acromion, a la articulación acromioclavicular, a la apófisis coracoides, a la cavidad glenoidea, con el tubérculo supraglenoideo, donde se insertaba la porción larga del bíceps braquial, y el tubérculo infraglenoideo, donde se encuentra o se inserta la porción larga o cabeza larga del tríceps braquial. Ahí tenemos la cabeza del húmero, que ya lo vamos a ver en otra clase, y la articulación escapulohumeral. Muy bien, y con esta imagen de nuestras cataratas del Iguazú, damos por concluida esta clase del hueso escápula u omóplato. Muchas gracias por su atención.